dice que cuando estés en valle de dificultad o tengas problemas, Él estará ahí siempre para socorrernos. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que puede ser el suyo. Está a través de las Sagradas Escrituras y vamos a ver un tema que está, y vaya abriendo su Biblia por favor en el libro de Jueces capítulo 6. Libro de los Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Esta historia puede ser suya. No se la quiero contar para no adelantarme y que usted de pronto pierda la expectativa, pero porque muchas personas la han predicado, la han enseñado, muchas personas se la saben, pero hoy vamos a entrar a analizar verso a verso y palabra por palabra porque hay una riqueza espiritual. Esta historia que vamos a hablar tiene que ver con un personaje que se llama Gedeón. Gedeón. No, Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. ¿Listo? Gedeón traduce guerrero. Gedeón traduce guerrero. ¿Ya? Es un personaje muy emblemático y de una importancia tremenda en la nación de Israel. Y esta historia sucedió y es de la vida real aproximadamente entre el año 1252 al 1152 antes de la era común o antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo de 100 años, 1252 años antes de Cristo al 1152. ¿Por qué se pregunta? Ok, porque si era antes de Jesús, ¿quién era el que estaba, o a quién creían? Ya vamos para allá. Se dice que es antes de Cristo porque Cristo no había venido, no había nacido. Entonces, quiero recordarle, si no lo sabe, la voy a explicar. La historia de la humanidad, gracias por la pregunta de todos modos, la historia de la humanidad o la historia del hombre se partió en dos. La historia del hombre se partió. De todo el ser humano se partió en dos. Se dice que es antes de la era común o antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando Cristo estuvo acá hubo un periodo de tiempo, voy a escribir una T, un periodo de tiempo de aproximadamente unos 33 años. Entonces, estos 33 años en el periodo donde Cristo estuvo en la tierra, marcó la historia en antes de él, sucesos antes de él y sucesos después de él. ¿Qué fueron los 33 años? Los 33 años es la existencia que él tuvo aproximadamente según nos marca la cronología y la historia en la tierra, ¿sí? Lo que él vivió, ¿cierto? Desde que nació hasta su ascensión. ¿Ya? Entonces, esta historia que vamos a hablar de Gedeón, que traduce guerrero, ¿sí? Sucedió entre el año 1252 al 1152. Si usted nota, la cifra va disminuyendo. O sea, antes de Cristo la historia va disminuyendo hasta llegar a él, ¿cierto? Y luego empieza a aumentar después de él, ¿cierto? Entonces es algo que usted tiene que tener muy, muy en cuenta. Cuando usted esté leyendo las Sagradas Escrituras, cuando usted coja la Biblia y la lea, no mezcle a Cristo con el pasado, porque no tiene nada que ver. ¿Sí me entiende? O sea, si usted coge la Biblia, No, pues sí, Allá sí, mira. no sé de Así, para que más o menos se no se vea. puede mezclar, porque pues ya de ahí para acá fue cuando ya exacto, o empezó sea, Jesús. si usted coge la Biblia, va a abrir en el libro de Mateo. O sea, la pregunta es, Génesis todavía no nacía Cristo, entonces Exacto. Génesis era antes de Cristo. Entonces, ¿Quién era Génesis? El primer el libro, primer libro de historia bíblica. Génesis traduce el comienzo de la humanidad. Puso lo que está escrito. La Biblia no es libro, no lo hizo Jesús. Personas como tú y yo, por Escribas. eso Se llaman escribas. se llama Marcos, Lucas, Juan, ellos son los que lo hicieron. Exacto. Gracias ahorita por el aporte porque es fundamental a lo que acaba de decir.
Lo que usted acaba de decir es importante y hay mucha gente, tanto católica como cristiana, protestante, que no lo saben. Yo no lo Y sabía. hay algo que la historia no registra y está una incógnita, que es un signo de pregunta. Que es un signo de pregunta. Escuchen esto. Hay una pregunta y es ¿por qué Cristo nunca escribió nada? Génesis es... ¿Sí me escucharon? Hay una pregunta a nivel teológico y es ¿por qué Cristo nunca escribió nada? ¿Sí? Normalmente usted encuentra escritos de algunos de los apóstoles, encuentra escritos de los profetas, encuentra escritos de la historia de la humanidad. Pero Cristo, y es la pregunta, ¿por qué nunca escribió? ¿Por qué ¿Por qué no hay un libro? Es algo que no se puede responder. ¿Sí? A eso es lo que voy. La incógnita es por qué él no escribió. ¿Sí? Directamente porque no hay un libro donde se muestre que todo el libro fue lo que Cristo dijo, o hizo, o él escribió, o él ordenó escribirlo. No hay una evidencia de nada de que él haya escrito o dejado un escrito. Entonces se encuentran escritos de hombres posterior a él, o se encuentran escritos antes de él. ¿Me ayudas a conseguir el borra, por favor? Entonces, le voy a responder algo cronológico, que aquí estaba María haciendo. Así consigo el borra. Lánzamelo, por favor. Es el primer Por favor. libro Lánzalo. de la Biblia. ¿Listo? Entonces pongan cuidado. Creo que ya ahorita me hizo el favor y le explicó allá. Entonces vamos a hacer el cuadro cronológico. Vamos a poner aquí a Cristo. ¿Listo? Y vamos a poner aquí la creación. Nancy estaba preguntando entonces si todavía no nacía Cristo, ¿quién hizo? Ya, vamos para allá. Esa es la pregunta. Y aquí viene, voy a poner aquí Apocalipsis. El fin. No, bueno, no alcancé a escribir, voy a escribirlo correctamente. Vamos a poner aquí Génesis es el principio. Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Listo? Ahora, esta línea que voy a hacer es el tiempo. ¿Cierto? Y esto es tiempo. ¿Ya? Los años. Aquí no hay otro color, Mari. Solamente estos dos. azul? No, aparte de estos dos. Voy a escribir aquí tiempo. Para que Nancy me pueda entender. Y aquí es tiempo. ¿Ok? No sé si esto te ayuda. Acá llegó a cero. El tiempo en Cristo, cuando Cristo existió, ya llegó a cero. Se hizo libro. O sea, la historia comenzó donde Yahweh el Eterno aquí aparece Cristo en el año cero y después sigue la historia con Cristo. Y ahora es Entonces, 2001, 2002. de la creación Esa fila. a Cristo disminuye el tiempo. ¿Sí? Aquí le voy a escribir, disminuye. Disminuye el tiempo. Voy a quitar esto de acá. ¿Listo? Disminuye el tiempo hasta Cristo. Y a partir aquí queda en cero, prácticamente la historia quedó en cero. Se reseteó cuando él nació. Puede ser un reseteo, donde la historia se parte en dos. Y de Cristo a nuestros tiempos o al final, ¿sí? El tiempo otra vez empieza a aumentar. Aquí aumenta. Cada año que pasa es 2000, 2001, Exacto. 2002. Pues comenzó desde el año 1 y vamos en el 2024, ¿cierto? Aquí comenzó, según dicen los teólogos, le marcan una historia más o menos de Noé. De Noé marca una historia hasta acá aproximadamente de 4.000 años. Esto es una teología. 4.000, no 400. 4.000. Esto es una teología, ¿vieron? Teología a nivel religioso. Porque Y de aquí para acá marcan aproximadamente que vamos en el 2024. ¿Ya? Pero la historia y la arqueología han marcado más de 4.000 años. Ha marcado hacia los comienzos hasta 10.000, 20.000 y 30.000 años de existencia, que los libros sagrados no lo registran. ¿Por qué?
porque alguien ocultó la verdad. Y lo que nosotros tenemos en las Biblias, o lo que tenemos en los libros sagrados, es la historia que quisieron dejarnos plasmada para que la entendiéramos nosotros. Pero los libros no religiosos, encontrados en Irak, cuando fueron a Irak, y encontraron en la biblioteca de Nínive, una biblioteca que Irak. En la biblioteca de Nínive encontraron, esa biblioteca existió miles de años atrás, pero más allá de la historia que contemplan los libros religiosos, ¿ya? Entonces encontraron escrituras que datan de 10.000, 20.000, 30.000, de miles de años hacia atrás, ¿ya? ¿Y en aquel entonces qué tipo de gente había? Normales, como nosotros, como cualquier gente normales, pero también existían los gigantes. Voy a borrar acá porque le voy a responder a Nancy. Me voy a salir del tema que íbamos a tratar, pero le voy a responder. En aquella época, la arqueología, voy a escribir aquí, vea, la arqueología, ¿sí? La religión, todas las religiones y la historia, y la historia muestra que habían hombres normales, habían gigantes, y cuando se habla de gigantes se habla de más o menos más de 50 pies de altura, gente muy alta, demasiado alta. Por eso se encuentra en la Biblia la historia de Goliat, David y Goliat, ¿sí? Y hay un rey que se muestra en el libro de los jueces, o en Crónicas de los Reyes, donde muestra a un rey, se me olvida en este momento dónde lo podemos mirar, pero vamos a buscarlo, donde su cama medía casi 4 metros de larga, estamos hablando casi unos 12 pies de largo, por más o menos 3, 6, 9, 4 pies de ancho, una cosa inmensísima. Y la arqueología ha mostrado que sí existieron. ¿Por qué? Porque han encontrado en las excavaciones de ciudades antiquísimas, han encontrado los esqueletos y los restos de seres demasiado grandes, ¿ya? Entonces, volvemos acá, para que me entiendan así. Entonces, todo lo que sucedió antes de Cristo, Cristo no estaba mencionado, no existía, ¿ya? Estaba mencionado lo que era el Dios Padre, ¿sí? Y se hablaba aparece el arcángel Gabriel, aparece mucho el arcángel Gabriel, ¿sí? Y aparece otro ser que denominaron el ángel. Usted encuentra en las Biblias el ángel de Jehová, que es el ángel de Yahweh, que los teólogos asumieron, ¿sí? No hay prueba, no hay una sola prueba real, asumieron que supuestamente era Cristo, que antes se manifestaba como ángel. Eso lo llamaron teofanía. Al ángel ese. Sí, teofanía es una manifestación de un Dios que se muestra entre los hombres, pero es un ángel. Entonces, a todo lo que llamaron en el Antiguo Testamento ángel de Jehová o ángel de Yahweh, los teólogos, vuelvo y lo repito, no Dios, los teólogos asumieron que era Cristo manifestándose como un ángel, pero no hay ni una sola evidencia en ninguno de los libros sagrados que hay en todas las regiones del mundo que realmente sea cierto esto, sino que los teólogos, los estudiosos, dijeron que Cristo era el ángel de Jehová, y no es verdad. ¿Por qué? Porque si usted mira el libro de Hebreos capítulo 1, Pablo muestra que hay muchos ángeles, y cualquiera de esos ángeles pudo ser el mensajero. ¿Sí me entiende? Por eso lo menciona el ángel de Yahweh. Entonces no puede ser uno solo, porque hay un ejército de ángeles, los cuales le sirven al Eterno. Entonces Yahweh es lo que se menciona en el Antiguo Testamento, y el ángel de Yahweh, que vamos a tener que ver con esto. ¿Ok? Entonces, estamos en la historia antes de Cristo. Es una historia que vamos a ver con Gedeón antes de Cristo, ¿sí? No estaba mencionado Cristo en ese momento, sino por profecía, ¿sí? Profecía
profecía, pero todavía no estaban las profecías donde decía que él iba a venir. Pero había una profecía en el libro de Deuteronomio donde el Eterno le dijo a Moisés que después de él vendría otro profeta y a ese es el que deberían oír. Entonces, ese profeta se convirtió o apareció como Cristo, como el que Cristo traduce Mesías. ¿Listo? Entonces, esta historia, voy a borrar. Esta historia de Gedeón aparece en el año 1252 a.C. Vamos a anotarlo acá. 1252 antes de Cristo. Siempre que se va a hablar algo o un tema de la Biblia, hay que dejar claro si está antes de Cristo o después de Cristo o en la época de Cristo. Son tres periodos de tiempo que hay que dejar claro. Porque hay muchas religiones en el mundo que están metiendo a Cristo en la antigüedad y nada que ver. Habían profecías que él vendría en un tiempo especial cuando se cumpliera una de las profecías de las 70 semanas de Daniel, y estaba profetizado también su llegada en el libro de Isaías. O sea, él llegó en tiempo y ocasión como estaba profetizado, y su función fue tal cual como estaba profetizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Dame un segundito. Trata de no moverme la silla, por favor. No que se había volteado la cámara y no estaban viendo. Entonces, vuelvo y lo repito, esto sucedió antes de Cristo, nada que ver con Cristo. Vamos a entrar a analizar por lo siguiente. Ustedes recuerdan que el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Espérame, I'm sorry. ¿Qué tiempo es el tiempo que estaba Cristo en la tierra? ¿Qué años? 33 años duró él sobre la faz de la tierra. Del 0 a 33. O sea, la vida de él fue 33. 33 años, ¿sí? 33 años y unos días. No sabemos exactamente su cumpleaños realmente cuándo fue, porque la Iglesia Católica lo celebra el 25 de diciembre, ¿cierto? Pero el 25 de diciembre también celebran el nacimiento del Dios, ¿cómo se llama? El hijo de Semiramis. Bueno, un Dios, me olvidé el nombre, Tamuz, nace también el 25 de diciembre, que es de la mitología griega. El catolicismo hizo la mezcla para unificar y ganarse adeptos y nada que ver. La historia muestra que más o menos, él nació más o menos en septiembre, en la época que los pastores estaban alimentando las ovejas allá, y no en diciembre. Después hablamos de ese tema. ¿Listo? Entonces, la vida de Gedeón fue aproximadamente de unos 100 años, lo que marca la historia. La vida de Gedeón. De Gedeón. Diga conmigo, Gedeón. Gedeón. Y él no sabía el significado de su nombre, y su nombre es guerrero. Gedeón guerrero. Fue una época en que Israel pasó, fue muy dura, muy crítica, y fue la época de los jueces. ¿Qué eran los jueces? No se imagine jueces como los de la corte, no. En aquella época, después de la muerte de Josué, el pueblo se alejó de su Dios. Y ahí viene algo, por eso el título de la enseñanza de hoy, la historia de Gedeón puede ser la suya, puede ser la mía. ¿Por qué? Porque vamos a ver en la vida de Gedeón algo muy importante, y es cómo se progresa. ¿Cómo se progresa? Y algo muy importante que tiene que ver en la prosperidad, ¿sí? Es la fe. ¿Cómo se progresa? O sea, la fe, y en quien tenga su fe, usted va a progresar. Y le voy a decir algo muy importante. Usted no progresa porque usted sea muy inteligente, porque usted sea superdotado, sea estudiado, porque usted tenga dinero. Usted no progresa por eso. Usted progresa, o se ha visto en la historia que la prosperidad real va atada de la fe, va unida a la fe. Por eso vamos a ver la historia de Gedeón, cómo fue de menos a más. Cuando él creía que no podía, cuando este personaje creía que no servía para nada, cuando a él todo le iba mal. Entonces su fe, y en quien depositó su fe, le llevó al cambio. Entonces, hay tres clases o tres maneras de progresar
empezar y se las voy a mostrar. ¿Puedo borrar? Sí. Listo. Entonces, la primera. Si su fe está fundamentada en el Eterno, que es Yahweh, el Dios verdadero, que es el Padre Celestial, aquí lo voy a anotar para que lo tenga claro, Yahweh es el Padre Celestial, o sea, a quien denominaron Dios, con D mayúscula. Y Cristo, si en los mismos libros sagrados lo muestran, tanto la Torá como la Biblia, y increíblemente el Corán. Estaba escuchando que había a un grupo de árabes, y los árabes estaban hablando de Cristo. Y este grupo, no son todos los árabes, pero este grupo de árabes estaban hablando de Cristo, y decían que realmente Él es el Mesías. Y hay muchos árabes que increíblemente, aunque no lo creamos porque no estamos pendientes de ellos, que están aceptando a Cristo como el Mesías y están hablando muy bonito del Mesías, pero lo que ellos hablan es contrario al cristianismo. O sea, el cristianismo está muy equivocado porque el cristianismo está repitiendo la historia que Roma le quiso vender sobre ese Mesías, pero ellos hablan muy distinto. Y es increíble cómo el mundo entero se está volcando a creer en el Hijo de Dios, ¿sí? Y ellos reafirman que Cristo, ¿sí?, es el Rey de Reyes. Voy a poner aquí en abreviado, Rey de Reyes. Y oigan algo muy tremendo que encontré en la Torá. Dice Rey de Reyes y le pusieron Señor de Señores. Y no es así. Dice que el máximo título que Yahweh le dio a él fue Rey de Reyes y Señor, no, de todo el ejército de los cielos, de los ángeles, y Señor de los ángeles. Pero Roma le puso Señor de señores. Es increíble, porque cuando le pone Señor de los ángeles o de todo el ejército angelical, está por encima, La máxima autoridad. está por encima de todo, hasta de los señores, tanto humanos como intraterrestres, como deidades y potestades superiores. O sea, lo que la Torá muestra es más fuerte. ¿Me lo apagaste? Sí, por supuesto. Lo que la Torá muestra es más fuerte y más amplio que lo que es la misma Biblia. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que seguir estudiando realmente lo que es la deidad. Y al cambiarlo a Señor de Señores, ¿para qué fue eso? Es una intención romana porque, miren, ¿qué es Señor de señores? Hay señores, ¿sí? Y, por ejemplo, son personas muy importantes. Los señores son personas muy importantes. Es como los zares, son personas muy importantes. Pero por encima de ellos hay gente mucho más importante, como ser el rey. ¿Sí me entiende? Y cuando le ponen Señor de los ángeles, que así ya fue como lo determinó, Él está por encima de toda autoridad, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. ¿Ya? Entonces, la primera fe para prosperar es la fe en el Eterno. La segunda fe es para prosperar, está tener fe en el mal o en el maligno. ¿Tener fe? Sí, fe es creer. ¿Sí? Primera es fe en el Eterno, que es Yahweh y Cristo. Por eso la Biblia le habla a usted del Padre Celestial y el Hijo. Le habla de Yahweh y le habla del Mesías. La segunda fe para prosperar es si la ponen en el maligno. ¿Ya? Y la tercera fe, la tercera, que eso ya no es fe, no le puedo decir fe. Ah, no, sí es fe, perdón. Si es fe, es no creer en nada. Que es ser ateo. La persona atea no cree en las potestades superiores, no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni en nada. Prospera. ¿Cuál es el problema? El problema o la bendición es que si usted tiene su fe en el Eterno, Cristo lo ratificó. Por eso ya en Marcos 11, vamos a mirarlo rapidito. Marcos capítulo 11, verso 22, voy a ponerlo por acá. Voy a abreviarlo, MC 11, verso 22.
cuando está hablando de la semilla de mostaza. Marcos 11:22. Sí, Marcos 11:22, y está hablando de progresar. Cristo dice, tener fe en, aquí está escrito en la Reina Valera, tener fe en Dios, pero en la Torah dice tener fe en Yahweh, o sea, en el Padre Celestial. Si usted cree en el Padre Celestial, si su fe está en el Padre Celestial, usted va a ser próspero, porque Cristo lo ratifica y Yahweh lo ratificó. ¿Sí? Si usted se va a mirar el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 18, ¿sí? Alguien ayúdeme a buscar en Marcos. ¿Quién tiene Marcos 11? 11:22, vamos a leerlo. 11:22. Marcos 11:22. Página 1264. 12. ¿Qué dice Marcos 11:22? 11:22. Y está hablando Cristo. Dice, respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, sino creeré que será hecho lo que se dice, lo que diga, le será hecho. Fíjese, entonces, si usted quiere prosperar y que le salgan bien las cosas, su fe debe estar en el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Mesías lo dijo, Cristo lo dijo. Cristo no dijo, tenga fe en mí y le va a ir bien. Sino todo el mensaje del Mesías fue, tenga fe en Yahweh. Usted no encuentra la palabra en el Nuevo Testamento porque Roma se encargó de quitar el nombre de él, 400 años después de su existencia. Entonces le pusieron Dios con D mayúscula. Cuando usted encuentra Dios con D mayúscula, está hablando del Padre Celestial. Y en este momento Cristo está diciendo, tener fe en Dios. Y todo lo que usted diga, le será hecho. Entonces, si usted no tiene fe en el Padre Celestial, usted puede nombrar a Cristo todo lo que quiera. Puede nombrar al Espíritu Santo, y por eso es que usted ve muchos cristianos batallando. Usted ve muchos cristianos en las iglesias batallando. ¿Por qué? Porque su fe está fundamentada en la teología de su denominación, en la iglesia a la cual pertenece. Lo mismo usted ve mucho católico batallando. No crea que porque van con sus trocas bonitas y sus camionetas bonitas y van a misa y van bien elegantes, bien vestiditos, están bien. Hay muchos de ellos, tanto los católicos como la iglesia cristiana, que tienen una mascarilla puesta cuando se reúnen en las congregaciones. Muestran su mejor rostro, muestran una buena sonrisa, pero los problemas los llevan internos. Las heridas van en el corazón. Sus familias, la mayoría, están destrozadas. Y hablo tanto de católicos como de cristianos. ¿Por qué? Porque su fe no está fundamentada como Cristo lo ordenó, sino en lo que le enseñaron en una teología humana. Por eso es que me gusta el Brit Hadashah y la Torah, porque la Torah da los nombres correctos. Y si Cristo dijo que la fe debe estar puesta en el eterno, en el Padre Celestial, Él es Yahweh. Y este Dios, que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Por eso es que lo llaman, al Antiguo Testamento lo llaman Tanaj. ¿Sí? El Dios del Antiguo Testamento es Yahweh. No es Cristo. Entonces, si a usted le van a predicar, porque he escuchado por las redes sociales algo tremendo, y hay gente predicando, que ya escuché una mujer diciendo, así como Cristo estuvo con Moisés. ¿Cuándo? Si Cristo nació como 2000 años después. Que Cristo estaba con Noé, que Cristo le dio las tablas de los 10 mandamientos a Moisés. ¿Cuándo? Si estaba profetizado que Él vendría, pero después. Él no vino. Él no estaba ahí. Y así las teologías humanas nos quieran decir que era un Cristo porque era una teofanía. ¿Dónde está la prueba? No hay nadie en el mundo que pueda probar que el ángel de Yahweh, como lo escribieron, el ángel de Jehová realmente fuera Cristo. No hay una sola prueba. No hay una evidencia. Nadie lo puede probar. Y como no se puede probar, son conclusiones que alguien o un teólogo sacó y lo mostró, y todo el mundo está repitiendo algo que no es correcto. ¿Ya? Porque la Biblia y la Torah marcan la existencia de Yahweh, el Dios de Israel. ¿Ya? Entonces, por eso usted encuentra en la antigüedad la Tanaj,
que menciona a Yahweh o su ángel. ¿Y quién fue su ángel? No lo sabemos. Él tiene multitud de mensajeros y él pudo mandar a cualquiera a mandar sus mensajes. Es como vemos también la figura del arcángel Gabriel. ¿Sí? Gabriel es un ángel, pero de mayor rango. También es un ángel, pero lo vemos marcado en la historia del libro de Daniel, con el profeta Daniel. Y la mayoría de los profetas, cuando se entrevistaron con el ángel, era Gabriel. Aún cuando José, o a quien llamaron José, estaba desposado con María, vino Gabriel y habló con él y le dijo que su novia, o su prometida, iba a tener un niño. A María también se le apareció Gabriel. Exacto, lo mismo a la mamá de Juan Bautista se le apareció, fue el arcángel Gabriel. Al papá Zacarías de Juan el Bautista se le apareció el arcángel Gabriel. Y usted ve a Gabriel por arriba y por abajo como mensajero. Entonces no se puede determinar y no hay evidencia de quién es el ángel de Yahweh. ¿Listo? Vamos a Deuteronomio 8:18. Pues fíjense que en Marcos, el Mesías dice creer y tener fe en Yahweh, que es en Dios. Libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 18. 8:18. No está enfrente. Deuteronomio 8:18. ¿Ya alguien lo tiene? ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Dice, palabra del Señor, sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces fíjense que hay un pacto. Hay un pacto que Yahweh hizo de prosperar y de bendecir. Y si hay un pacto, lo más hermoso es que quedó ratificado y quedó escrito, donde Él se comprometió a bendecir a los que se acuerdan de Él, a los que lo tienen a Él como su Dios. Por eso dice, sino acuérdate de Yahweh tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces fíjese, ¿quién da el poder para hacer las riquezas? Yahweh. ¿Quién lo dijo? Cristo. Que la gente no lo entiende porque los errores de traducción le quitaron la palabra Yahweh y le pusieron Dios con D mayúscula. ¿Ve? Por eso hay que seguir estudiando. ¿Listo? Vamos a Salmo 37:4. En la mitad de la Biblia. Salmo 37:4. Voy a anotarlo aquí. Con rojito. Salmo SN 37:4. Está en toda la mitad de la Biblia, Salmo 37, verso 4. Salmos 34. 37:4. Vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Alguien que me colabore. Salmo capítulo 37, verso 3 y 4 para que ratifique cómo el rey David exponía esto. Dice, ¿Listo? confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate o disfruta a sí mismo a Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, está claro y está escrito. Él te concederá. Sí, entonces, si Cristo dice que para prosperar la fe debe estar en Yahweh, ¿cierto? Y está ratificado en el Antiguo Testamento, hay que hacerlo. David lo decía, confía en Yahweh y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Ojo, porque dice, confía en Él, pero tienes que actuar con bien. Amén. No puede usted decir que usted cree en Dios Y está robando. y estar haciendo cosas inadecuadas. No puede estar diciendo que usted va a la iglesia, sea católica o sea cristiana, cantar muy bonito,
cuando sus actos son contrarios a su fe o al Dios de su fe. Usted no puede decir que es cristiano cuando por fuera de la iglesia o su familia lo detesta por sus malas acciones, por sus malos pensamientos, por sus malas palabras, porque no hay concordancia entre sus actos y su fe. ¿De qué le sirve a usted decir que cree en Dios si sus actos muestran lo contrario? ¿De qué sirve hablar de Dios si usted está pisoteando la palabra del Eterno? Y de paso pisotea a Cristo, al Cristo que dice que ama. ¿Ven lo delicado que es esto? Y por eso es que toca analizar la palabra, no leer por leer. Dice muy claro, confía en Yahweh y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué es apacentar? Es alimentar. Cuando uno está siendo apacentado es porque está siendo bendecido. Hay alimento, hay bendición. Y usted va a ver a personas que pueden tener económicamente cierto poder económico, pero han cambiado la felicidad por dinero. Tienen su hogar destruido, tienen sus hijos destruidos, tienen su vida hecho un caos, su corazón destruido. Y pueden tener bienes, pero no tienen bendición. Y es lo que la gente tiene que tener claro. Por eso Juan decía muy claro, ya en 3 de Juan, verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, no solamente en unas. No. Porque usted puede ser muy habilidoso para conseguir dinero y tener varias cosas y tener bien o estar bien económicamente. ¿Y de qué sirve tener tanto dinero si tengo mi vida destruida? Si no tengo paz, si no tengo felicidad, si no puedo dormir tranquilo, si no tengo con quién compartir. Si hasta el perro de mi casa no me puede ni ver. Entonces tengo que entrar a la palabra para que ella me moldee y mi vida tiene que ser acorde a mi fe. Dice, deleítate a sí mismo en Yahweh, como decía mi esposa, es gozarse, es disfrutarlo. El Dios eterno no es un Dios de terror, no es el malo que están pintando por ahí algún grupo de brujos por las redes sociales. No es el asesino, no es el matón. Es un Dios que te quiere bendecir si lo tienes a Él por Dios. Y tenerlo a Él por Dios es respetarlo, es honrarlo. Y de paso, si Él mandó a Cristo, debemos obedecer a Cristo porque obedeciendo a Cristo lo obedecemos a Él. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente le gusta hablar de Dios sin importar la religión. Y usted va a ver peleas entre católicos y entre cristianos hasta por las redes sociales por conceptos y teologías humanas. Pero ¿quién está obedeciendo? Si ni siquiera entran a su palabra. Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dice el verso 5, lo voy a leer, dice, encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él y Él va a hacer, Él va a responderle. Él va a escuchar su clamor. Por eso la historia de Gedeón es espectacular. Porque estaba en un momento donde estaba la nación y él y su familia estaban sufriendo. Pero su fe fue depositada en el Eterno y triunfó. Si él hubiera depositado la fe en el maligno, como lo hacen muchos, el maligno le prospera, pero le pide algo a cambio. Yo he tenido la oportunidad de estar con gente muy poderosa a nivel económico, empresarios grandes y poderosos, y les he preguntado cómo hicieron para progresar, cómo hicieron para triunfar, cómo hicieron para tener todo el dinero que tienen, las compañías, todo. Y lo único que me han dicho es que un día alguien me llevó de un brujito, de esos, hice un pacto, y sí, me prosperó y empecé de abajo. Pero después le pidió a cambio la vida de sus hijos, le pidió la salud. Y hay gente que tiene mucho dinero, ha conseguido mucho dinero porque el enemigo los bendice, pero algo tuvieron que entregar, aparte de perder su alma. Entonces, eso no es prosperar. Y la otra fe, que es no tener fe, que es no creer en nada, también lo puede llevar a prosperar, pero tarde o temprano pierde. Y con el maligno pierde.
Mientras que la prosperidad del Eterno, que fue como la que Gedeón puso, los lleva a bendición, y dice la Escritura, de bendición en bendición. Él se encarga de resolver sus problemas. Si usted confía en Él y espera en Él, dice la Escritura, Él hará. Él responde el clamor de sus hijos. Y vamos a entrar a analizar ahora sí la historia de Gedeón, capítulo 6 del libro de los jueces, porque es espectacular. No vamos a terminar hoy, pero vamos a seguir los miércoles. O sea, hoy comenzamos y hasta que terminemos toda la historia de Gedeón, porque es espectacular y sé que le puede cambiar su vida. Vamos al libro de los jueces, capítulo 6. Ahí comienza la historia de Gedeón y comienza con un llamamiento. Necesito que alguien me vaya colaborando para que me ayuden a leer. En el verso 1 vamos a ir. ¿En dónde vamos a leer? Vamos a leer Jueces capítulo 6. Vamos a desglosar todo el capítulo, pero vamos a ir analizando la situación y cómo comenzó el cambio en Gedeón. ¿Cómo comenzó? O cuándo cambió todo. ¿Cuándo cambió todo? Porque ese es un clamor que se nota en las iglesias. La gente es, pero ¿cuándo, Dios mío, me responderás? ¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo será que yo triunfaré? ¿Cuándo progresaré? ¿Cuándo cambiará mi vida? ¿Cuándo? Entonces vamos a ver qué motiva el cambio. Porque esa es la historia espectacular de Gedeón. ¿Qué fue lo que motivó el cambio? ¿Listo? Vamos al verso 1. Del 6. Sí, 6, verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh los entregó en mano de Madián por 7 años. Fíjense cómo comienza todo. Dice, los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Ok, ¿está hablando de Israel, la gente que vive en Israel, o de un señor que se llamaba Israel? No, dice los hijos de Israel. Acuérdense la historia de Jacob. ¿Se acuerda la historia de aquel anciano y su esposa que tenían 2 hijos? Que la esposa lo engañó porque él no podía ver y disfrazó a su hijo menor con pieles y que el plato de lentejas. Entonces él, el que hizo la trampa, se llamaba Jacob. El que uno era peludo y el otro Sí, no. el uno era lampiño y el otro era peludo, que era Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan la historia? Entonces a este Jacob, el Eterno, que es Yahweh, le cambió el nombre por Israel. Y este hombre tuvo 12 hijos. O sea, él vino y dijo, ya no te llamas Jacob, te llamas Israel. Te vas a llamar Israel. Jacob traduce Porque lo confundió. tramposo. No, le cambió el nombre porque Jacob era tramposo, aún desde el vientre. Acuérdense que cuando iban a nacer se agarró el calcañar del hermano y salió pegado del hermano. Entonces, Era tramposo. sí, y su nombre traduce tramposo. Y cuando usted mira la historia, era solo trampas y trampas y trampas para triunfar. ¿Cierto? Y cuando el Señor le cambió el nombre, pues Israel es príncipe de Dios, de Yahweh. Y esto le cambió. El hecho de cambiarse el nombre le cambió la historia también a él. ¿Quiere decir que lo bautizó o nomás quiere decir? No, no lo bautizó, le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Sí. Es que acuérdense que el catolicismo es el que dicen que en el bautismo le ponen el nombre. No, eso es puro cuento. Es príncipe de Dios. De él salieron 12 hijos, que son las 12 tribus. O para que usted me quede claro que en los Estados Unidos, 12 tribus son los 12 estados. En algunas partes como Colombia, mi nación, son 12 departamentos. ¿Sí? Y después de Israel, todos los que vienen, todos los que nacieron de Israel y los hijos de los hijos, los sucesores, se determinan los hijos de Israel. De Israel que aparece en la Biblia. ¿Sí? Inclusive la nación o los judíos pertenecen a Israel. Entonces cuando la Biblia habla de los hijos de Israel, está hablando a todos los que son los descendientes de Jacob hasta la fecha. ¿Listo? Dice,
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces ahí comienza todo. ¿Por qué? Porque el Eterno, cuando los sacó de Egipto, los llevó a una tierra que era la famosa Canaán, que era la tierra, voy a escribirlo acá, que fluye leche y miel. Fluye leche y miel. Leche y miel. O sea, en pocas palabras, los llevó a una tierra donde iban a ser bendecidos. Leche y miel es bendición. Sí. Cuando se habla de leche y se habla de miel, es una tierra de bendición. Entonces para allá los llevó y ellos estaban bien. Hasta que hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Qué es hacer lo malo? Lo vamos a mirar. Entraron en rebeldía. Vamos a seguir avanzando, así alcanzamos unos versos más adelante donde dice qué fue lo que hicieron ellos. Verso 2. Alguien que me colabore con el verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces fíjense lo siguiente, lo que dice ahí. A causa de la rebeldía, que es no obedecer al Eterno, ¿sí? Para que le quede claro, cuando usted no obedece a Dios, ¿sí? Eso es rebeldía. Cuando usted obedece teologías humanas o religiones, usted está en rebeldía. Entonces, cuando a usted le suceden cosas malas en su vida, que usted siempre pregunta y dice, pero ¿por qué? Si yo, ¿por qué si yo? Si yo me porto bien, si yo no sé qué. Lo último que la gente hace es examinarse si están obedeciendo al Eterno o no. Es lo único que no hace la gente. La gente pregunta el por qué me pasa esto, por qué me va mal, por qué me choqué, por qué mi hijo es así, por qué mi esposo es así, por qué perdí mi lugar, por qué eso, y todo el mundo es el por qué. Y resulta que el verdadero motivo de que al ser humano le vaya mal es por desobediencia al Eterno. Y sabe que lo más delicado en este tiempo, que hay teologías humanas, ¿sí?, de carácter cristiano y católico también, que están llevando a mucha gente a desobedecer al Eterno. Porque ya ni lo mencionan. Ya ni le muestran a la gente quién es Él. Y piensan que porque a alguien se le ocurrió decir que el Antiguo Testamento fue abolido, entonces ya le hicieron a Dios, le dieron la patadita y lo sacaron a un lado. Y la gente piensa que están bien con simplemente hablar de Cristo. Yo como miro eso es así. Como por ejemplo, si yo estoy hablando de una señora, yo digo, pues esa señora, o esa mujer, o esa vieja, o lo que sea, ¿verdad? Pero no sabe uno de quién estás hablando. Exacto. Entonces lo que hicieron con nosotros es lo mismo. Dile como sea, dile a Dios, uno de tantos dioses, no me dice Exacto. Dios. Exacto. Así es como lo miro yo. Entonces la gente dice, ay, pues es Dios, pues sí, pero ¿cuál Dios? Porque hay muchos. Exacto. Igual que hay muchas mujeres. Exacto. Esa mujer del vestido rojo, pero hay 4 de vestido rojo. ¿Cuál es? Exacto, eso es lo que está sucediendo. Al ser humano, cuando le quitaron el nombre del Eterno en el Antiguo Testamento y lo cambiaron por Jehová, y en el Nuevo lo quitaron y le pusieron Dios con D mayúscula, la gente no sabe cuál Dios. Y más que se levantaron teologías donde dijeron que su palabra había sido abolida y que ahora se basaban en Cristo y no se han dado cuenta, porque como no leen ni escudriñan, que Cristo ordena obedecerlo a Él. Cristo ordena en todo el Nuevo Testamento que se debe obedecer al Padre Celestial. Aún la oración. Fíjense el Padre Nuestro cómo comienza. Empieza, Padre Nuestro que estás En los cielos. Entonces Cristo fue el que enseñó esta oración. ¿Por qué no dijo más bien que órenme a mí? Órenme a mí que yo les voy a responder. Usted nunca encuentra eso. Usted encuentra que Cristo siempre manda dirigirse al Padre Celestial. Y ese Padre Celestial tiene nombre propio. Pero como no lo ocultaron, la mayoría de la gente no sabe. Entonces, como no sabe, cogieron a Cristo como si fuera Dios. Y es Cristo para arriba y Cristo para abajo. Y lo que hacen es hablar de Él, pero lo desobedecen. Eso es rebeldía. Y eso es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Que entraron en rebeldía, y al entrar en rebeldía, ¿qué hizo? El Señor los entregó en manos de los enemigos.
¿Qué es entregar las manos de los enemigos? Permitir que el enemigo se enseñoree. Entonces, cuando usted tiene un problema y usted no ha mirado ni se ha dado cuenta que es que usted está en rebeldía, porque usted nadie le enseñó a buscar al Padre Celestial, y perdóneme que le diga algo, con mucho respeto se lo voy a decir a toda la gente, y usted es tan ciego que aunque está leyendo que Cristo está hablando del Padre Celestial, usted prefiere, o mucha gente prefiere, creerle al teólogo del momento, a lo que dijo la religión, a lo que dijo la denominación, o a lo que le dijo su iglesia. Cuando la palabra es clara de que Cristo manda al Padre Celestial. Miren lo que dice Mateo 7:21. Se lo voy a leer para agilizar un poquitico porque estamos ya sobre el tiempo. Mateo 7:21 nos dijo, y está hablando Cristo, Yahshua HaMashiach, está diciendo, no todo el que me diga, escúchelo, no todo el que me diga, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué está haciendo la humanidad en este momento? Cristo para arriba, Cristo para abajo, Señor de Señor, Rey de Reyes y hasta Dios. Y él dijo ni que porque le digan eso, no van a entrar al reino de los cielos. Y concluye la segunda parte diciendo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es el que va a entrar al reino de los cielos. Amén. Y si no nos enseñaron que existía el Padre Celestial, y que era el Dios de Israel, y que tenía nombre propio Yahweh, entonces hágase una pregunta, o hagámonos una pregunta a todos. ¿Será que los que están rechazando al Padre Celestial entrarán al reino de los cielos? Por más que canten, alaben, hablen en lenguas, dancen, prediquen, evangelicen. No. Negar al Padre, dice en 1 Juan capítulo 2, dice que negar al Padre, el que niega al Padre es anticristo. Porque negar al Padre es negar al Hijo, así se habla del Hijo. Esto es increíble. Entonces los hijos de Israel entraron en rebeldía. Y por eso dice que Dios los entregó por 7 años. ¿Usted sabe lo que son 7 años en medio de sufrimiento y lucha? 7 años a manos del pueblo de Madián. Madián era un pueblo. Por eso usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que se habla de los madianitas. ¿Qué eran los madianitas? Unos vecinos de Israel que se aprovechaban de los israelitas. ¿Qué es lo que sucedía? Los israelitas iban y sembraban, y los madianitas eran bien re malos. Ellos se daban cuenta porque mandaban espías y se daban cuenta que los de Israel sembraban trigo, sembraban cebada, sembraban todo lo que ellos sembraban en sus campos. Pero cuando llegaba el tiempo de la cosecha, llegaban en bandadas, pero miles o muchos madianitas, y les quitaban las cosechas. Entonces tenían que aguantar hambre. Y cuando no hay con qué comer en las casas, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede si a los hijos no hay con qué darles de comer? Caos completo. ¿Por qué? Porque se olvidaron de quién era su Dios y de las promesas de su Dios. Es algo tremendo. Vamos al verso 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. ¿Ya sigo? Siga, 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Fíjense una palabra, me voy a salir un poquito del tema. ¿Leyó la palabra Gaza? Gaza, sí, ¿sí ven? La famosa franja de Gaza. Que hay gente que ignora esto y dice que le pertenece a los palestinos. No, 1252 años antes de Cristo, Israel ya vivía en la franja de Gaza. ¿Qué viene siendo eso? El territorio que está en ética pelea con los palestinos. ¿Te acuerdas que estaban peleando hace el año? Bueno, Desde hace, no, eso ya llevan muchos años, sí, pero vienen que años se peleando por dio la mucho tierra. la- Pero en este año comenzó la guerra con el grupo Hamas, que por la liberación de Gaza, que para quitarle esas tierras, y mucha gente que no conoce el tema, dice es que esos de Israel son malos, pero si ellos son los dueños de la tierra desde antes de Cristo. Vea, ahí dice muy claro, hasta Gaza, y acampando, verso 4,
Contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿No es muy parecido a lo que le sucede a mucha gente? Que cuando está progresando llega alguien y se aprovecha de su bendición y se la roba. O alguien tiene una buena idea de progresar, de montar un negocio y no hace falta el que vaya y le robe la idea y resulte poniendo el negocio que usted quiere poner. ¿No es muy parecido? Que cuando usted esté bien es cuando más le atacan. Cuando usted está siendo prosperado y bendecido es cuando vienen aves de rapiña a quitarle. ¿Por qué pasa eso? ¿Porque usted está de malas? ¿Porque se levantó con el pie izquierdo? No, es porque tenemos que examinarnos, porque puede ser que hayamos caído en rebeldía y se nos olvidaron las normas, los estatutos y las leyes del Dios verdadero. Entonces, si Él deja de ser nuestro Dios, quedamos desprotegidos. Así las teologías digan, es que tengo el Espíritu Santo. Es que yo amo a Cristo. Está escrito. Toda la historia del pueblo de Israel y toda la historia del ser humano es así. Cuando se olvidan del verdadero Dios, pagan las consecuencias. Vamos al verso 6. ¿De ahí el 5? De sí. No, 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 porque, leí todo, porque subían, Bueno, el 5, por favor. porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla. Es lo que dice el 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaban a Yahweh. Entonces fíjese, Fíjate nomás desde cuándo. fíjese lo tremendo. En tiempos de hoy, ¿dónde es Madián? ¿O qué? Hay que busquémoslo en el mapa. ¿Atrás? Si alguien puede mirar el mapa en la concordancia, en la Biblia, en la parte de atrás está Madián. Son vecinos de Israel. Solamente pues ya aparecerá con otro nombre. O si tienen en el celular, busque en Google. Entonces, Actualmente Madián, ¿quién es? Entonces jamás representa a Israel. ¿Quién? Y jamás como decía. No, señor. No. El grupo Hamas es un grupo terrorista de Y Gaza es. árabe. Y Gaza es la franja, es el territorio que va entre el mar Mediterráneo y Jerusalén. Okay. Mucha gente está diciendo que eso le pertenece a los palestinos. No, señor. Los palestinos aparecieron después del año 70, cuando se me olvida el nombre del emperador Adriano. El emperador Adriano romano le quitó al pueblo de Israel ese territorio y se lo dio a los restantes, a aquella gente y familias que el pueblo árabe no quería. Pero el territorio le pertenecía a Israel, siempre le perteneció. Listo, vamos al verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh y a causa de los madianitas, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Atentos a esto. ¿Puedo borrar acá un momentico? Sí. Voy a borrar aquí. Bueno, voy a borrar aquí para abajo. Atentos a esto porque, mire, diga conmigo, ¿hay respuesta? Hay respuesta. Diga conmigo todos, ¿hay respuesta? Hay respuesta De Dios de Dios cuando yo clamo. Cuando yo clamo. Pero fíjense que las dificultades, y es algo paradójico que no debería ser así, pero es así. Las dificultades llevan al ser humano nuevamente a buscar el favor y la misericordia de su Dios, del Eterno. Y siempre pasa, o la historia lo registra, que la mayoría de seres humanos, cuando son bendecidos, dejan de buscar al Eterno. Y ese es el problema. Y cuando se deja de buscar al verdadero Dios o al Eterno, vienen los problemas. Viene el orgullo, viene la altivez, viene la vanagloria y después viene la caída. Y cuando viene la caída es cuando el ser humano empieza a clamar, A buscar otra vez. a buscar su auxilio. Y encontré dónde está Madián. Cuéntenos. Está en Egipto. Donde hoy es Egipto, enseguida de Libia. Es Libia, Egipto, y luego está arribita, en un pedacito arribita,
del Mar Rojo. O sea, está cerca Persia. Y iban desde lejos. O sea, pasaban. Listo. Entonces, fíjese lo que pasa. Permíteme, lo voy a leer yo. Ok. Dice, verso 8 dice, Yahweh envió a los hijos de Israel un varón profeta. Fíjese, diga conmigo, hay respuesta Hay respuesta. cuando yo clamo. Cuando yo Cuando clamo. yo clamo. Y fíjese que normalmente cuando yo estoy en problemas y dificultades es cuando yo me empiezo a arrepentir. Todo ser humano es así. Cuando tiene un problema grave y delicado que ya tiene la soga al cuello prácticamente, cuando está re mal es cuando empieza, ay Señor, perdóname, perdóname, y a prometer esta vida y la otra. Yo te prometo que voy a ser fiel, yo te prometo que voy a congregarme, yo te prometo que voy a dar la palabra, yo te prometo. Pero no me pasa eso. Pero lo hacen pero lo tremendo es que lo hacen de verdad con corazón. ¿Por qué? Por la necesidad. Y ese es el problema, que no tenemos que llegar a esas instancias para que Dios nos obligue a volverlo a buscar. Entonces ellos clamaban, comenzaron a clamar porque estaban siendo perseguidos, porque los robaban, porque no le dejaban de comer, no le dejaban ni los animales, ¿sí? Y dice que él envió un profeta y el cual les dijo, miren lo que le dijo el profeta, así ha dicho Yahweh, Dios de Israel. Atentos a esto. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Qué hace el Eterno? El Eterno lo coge a la persona que le está clamando, lo está buscando y le muestra cómo lo tenía él. Él le recuerda a todo ser humano de dónde lo sacó y todo el proceso cómo lo bendijo. No hay tal de que simplemente usted se arrodilla y ya Dios le responde y usted va a ser bendecido. No hay tal de que usted va a correr a buscar a un pastor para que le pongan la mano encima y a usted ya se le fue la mala suerte. No hay tal de que usted va a ser bendecido porque un hombre lo quiera bendecido. La bendición llega cuando usted reconoce sus errores y reconoce que usted se equivocó y decide ante él volverle a buscar y serle fiel a él. Amén. Es que muchas veces usa uno el poder, ¿verdad?, de Dios, o quiere uno usarlo como si fuera Una varita mágica. ándale, exacto, una varita mágica, o si fuera Exacto. un Como el Dios bombero. sí, Como venía un pescando. Dios bombero. necesitas la talla Exacto. más. Exacto, como la Tylenol o la pastillita para el dolor de cabeza. Miren lo que dice acá, vuelvo a repetirlo. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Yahweh vuestro Dios. Miren que está claro. Toda la escritura en la antigüedad, en lo que es la Torá y la Tanakh, dice muy claro que Yahweh es el Dios de Israel. Dice, yo soy Yahweh vuestro Dios. Miren lo que dice, no temáis a los dioses de los amorreos. Ojo con esto. ¿Sí? La rebeldía o la rebelión es temer a otros dioses. Amén. Voy a escribirlo con mayúscula y podría escribirlo con minúscula. Eso incluye santos. Todo, Es que aparte, todo, acuérdate que la D grande es también Todo. otro Dios. póngale cuidado. Dice, vuelvo a repetirlo, yo soy Yahweh vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y él ya lo había advertido. Y esto me tiene, o por obligación, me tiene que llevar al libro de Deuteronomio, capítulo 8. ¿Puedo borrar aquí arriba? Sí. Sí. Voy a borrar hasta la mitad. ¿Listo? Vamos al Deuteronomio capítulo 8, vamos a leerlo ahí y paramos por hoy. No tenemos que parar. Es para atrás. Deuteronomio capítulo 8, por tiempo sí. Deuteronomio. Capítulo 8. ¿Cómo estás? Deuteronomio 12:35. Deuteronomio capítulo 8 y tiene un título que dice La buena tierra
que han de poseer. Y está la orden de él, de qué se debe y no se puede hacer, o qué se puede y qué no se puede hacer. Está simplificado, para uno no caer en rebeldía de temer a otros dioses. ¿Deuteronomio qué? Capítulo 8. ¿Por qué puse dioses con D mayúscula? Busque la ¿Y por qué puse dioses con D minúscula? Deuteronomio. Porque los dioses con D minúscula son los dioses que los hombres crearon. Y para eso el ser humano tiene que investigar si el Dios que le enseñaron a adorar fue creado por un ser humano. Y si fue creado por un ser humano, eso es paganismo. Sí, es paganismo. Cualquier Dios que haya sido creado, formado, inventado por los seres humanos, es paganismo. Por decir reyes o... Por eso, todos los seres humanos deben investigar, atentos, todos los seres humanos, sobre todo las religiones católicas o cualquier tipo de religión, deben investigar si el Dios que le enseñaron a adorar fue creado por un ser humano, porque está toda la información hasta en qué año, en qué concilio y qué hombre dictaminó que se iba a adorar ese Dios. ¿Cuáles son los dioses hechos por manos de hombres? Los de hierro, los de papel, los de metal y los de cerámica. Sean representaciones de los cielos, de la tierra o debajo de la tierra, porque ya están adorando hasta los reptilianos. Y puse dioses también, temer a otros dioses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que temerlo solo a Él, a Yahweh. Y Cristo también ordenó temer a Yahweh. Temerlo es obedecerlo. Entonces, cuando usted mira la historia de Cristo y las enseñanzas de Cristo, Él mandó obedecer a Yahweh. Por eso nosotros en este periodo de la historia, después de Cristo, debemos obedecer a Cristo, porque Él nos lleva a Yahweh, al Dios de Israel. Cristo nos lleva al Padre Celestial. Y la orden de Cristo es obedecer al Padre Celestial. Pero como no somos israelitas, no nacimos allá, ni fuimos criados con la Torah, tenemos el testimonio de Cristo para seguirlo, de Yahshua HaMashiach, y es seguir al Padre. Por eso él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre Celestial sino a través mío. Entonces, que quede claro que Cristo no es el Padre Celestial, es el camino para llegar al Padre Celestial, y hay que obedecerlo a Él, no a nadie más. Deuteronomio 8, voy a leerlo por cuestión de tiempo. Capítulo 8, verso 1. Dice así la palabra del Eterno: cuidaréis de poseer por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Listo? Entonces lo primero que dijo era obedecer los mandamientos. Obedecer los mandamientos. Y lo más tremendo que tenemos hoy en día es que existimos miles y millones de cristianos y no nos sabemos ni los 10 mandamientos. No nos lo sabemos. Y los que son católicos, todos los días. y los que son católicos, ojo, repite. Hay que practicarlo todos los días. Pero hay que tener cuidado, porque la Iglesia Católica cambió, quitó. Ahorita no lo vamos a ver, eso es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Quitó 2 mandamientos y anexó otros 2 que no están en los originales. Por eso hay que investigar. ¿Ven lo que dice? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Entonces fíjese, si usted obedece los mandamientos del Eterno, usted entra en prosperidad. Y lo dijo Él, no lo digo yo, ni me lo estoy inventando. Está ahí, y en la Torah también. Por eso es que increíblemente, aunque muchos le tengan fastidio a los judíos, usted ve que los judíos son gente muy próspera, porque ellos cumplen la ley del Eterno, los mandamientos. ¿Y nosotros qué hacemos?
Pues ni nos lo sabemos. Luche y trabaje y pelee y busque a ver cómo nos la revolvamos por aquí, por allá. Y Cristo, ayúdame por favor. O Espíritu Santo, ayúdame en el nombre de Cristo. Y la obediencia. Y la obediencia. Y el conocimiento. ¿Dónde queda? Entonces vemos que la mayoría de hombres que están siguiendo son teologías humanas. Lo que enseñaron en su iglesia, en su denominación. Y de ahí no se mueven. Y su vida es lucha tras lucha y problema tras problema. Por eso es que la mayoría de iglesias, usted la ve, es llena de gente necesitada. Tremendo esto, ¿no? Sigamos leyendo. Vuelvo a leerlo. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh juramentó con juramento a vuestros padres. ¿Qué? Prometió, perdón. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón y habías de guardar y no, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces fíjense que y lo llaman desierto, cuando usted está en tribulaciones o angustia o cosas duras, normalmente lo llaman a nivel de teología, que es el desierto. Y en el desierto, el Eterno está probando su corazón. Su corazón de él, o corazón El de suyo, Sí. el del ser humano, Sí. está probándonos. A ver cómo vamos a responder. O sea, Si en medio de una aflicción lo renegamos y nos alejamos y buscamos a otros dioses, o le seguimos siendo fiel. Seguirle siendo fiel. Por eso cuando ahí está la palabra, dice, cuando yo soy fiel en lo poco, Él me pondrá sobre lo mucho. Si yo no soy fiel en lo poco, Él no me promoverá. Por eso es delicado cuando uno está en dificultades. Es tremendo. Sigamos leyendo. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Mire que en medio de su tribulación Él está presente. Usted puede tener un problema grave, pero Él está ahí, mostrando la solución. Ojo lo que voy a decir. Él está ahí mostrando la solución, pero no solucionándole las cosas. Eso es lo que cambia las teologías modernas. Porque la teología moderna está buscando que Dios le resuelva su vida. Y Dios lo que quiere es que usted aprenda a obedecer y la resuelva. Eso es tremendo. Dice algo muy claro acá. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Vean que está escrito de todo lo que sale, o sea, de su palabra. De su palabra vivirá el hombre, que es la Torá. Torá no es ley. Torá lo que traduce es palabras o palabra del Eterno. Eso es lo que es la Torá. Y la Torá viene donde están los mandamientos y están los profetas. O sea, lo que Yahweh habló en sus mandamientos y los profetas. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a abolir. Le pusieron ley, pero es Torá. Ni los profetas, sino a cumplirla. Miren lo que dice acá. ¿Qué pusiste? Mandamientos proféticos, dice. Mandamientos y profetas. Y profetas. Eso es lo que encuentra usted en la Torá. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se le ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te puede castigar. Que no es castigo de maltratar, sino corregir. Porque toda situación que le pasa en la vida a uno, que es adversa, es porque simplemente Él quiere que uno aprenda una lección de vida para que se supere. No para maltratarlo ni acabarlo a uno.
Entonces, todo problema que le pase a usted en la vida, por eso les digo, deténgase y analice el problema. ¿Por qué está en ese problema? Y sobre todo, ¿para qué? De pronto no lo comprende en el momento. Le está pasando algo duro, algo fuerte, y usted no va a comprender. Y usted de pronto, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Oh, por qué! ¡Oh! Y se puede desesperar y, ¿pero por qué? ¡Oh, yo no quería esto! Pero la regata esa va a ser... Pero dentro de un poquito tiempo más adelante va a entender el para qué Dios le permitió vivir esto. Son experiencias de vida que nos van a llegar, nos van a servir para ser sabios. Reconócelo a sí mismo en tu corazón. Guardarás, mira lo que dice el verso 6, guardarás pues los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, que fue algo que Cristo ordenó. Ordenó caminar en los caminos del Dios de Israel, del Eterno. Pero muchos lo rechazan, lo ignoran. Es delicado. Porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra a la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa fue la promesa. Voy a borrar acá. Esa fue la promesa. Y el pueblo de Israel venía viviendo esa promesa hasta que se les dio de olvidarse que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Pero ellos ya creen en él, ¿verdad? Padre y Señor, voy a escribir, Padre y Señor, de quien los romanos llamaron Cristo. Por eso en San Juan, capítulo 17, verso 3, Cristo dijo algo muy claro. Dijo, la vida eterna. La vida eterna. Y cuando se habla de vida, no se habla del mañana solamente. Dice la vida eterna, o sea, duradera. Sino que los teólogos hablan de que es más allá de la muerte. No, la vida eterna o larga está. Esto encierra lo que es la palabra bendición. Está en que te conozcan a ti. Dice a ti, no dice a mí. La Torá en Brit Hadacha también dice que te conozcan a ti. No dice que Cristo dijo que me conozcan a mí, sino a ti, al único y verdadero Dios, Yahweh. Amén. Entonces, para el próximo miércoles, si el Señor nos lo permite, entramos a mirar qué le pasó ya a Gedeón. Cualquiera, ¿no? ¿Los dejaron en el 8 o no? No, sí, vamos a quedarnos en Ya se acabó todo. Josué, no. No, se acabó de Romeo, pero... Vamos a libro de Jueces, capítulo 8, capítulo 6, y quedamos en el verso 8. Perdón, no. 11. En el 11. 11. En el 10, para comenzar el 11. ¿Listo? Entonces, mire el análisis que hicimos del capítulo 6 de Jueces. Analizamos capítulo 6, verso 1 al 10. Lo alcanzamos a analizar. Entonces, mire lo importante que es entrar a escudriñar las Sagradas Escrituras como Cristo lo ordenó, como Yahshua HaMashiach lo ordenó. Si usted escudriña, usted encuentra la riqueza. Si usted lee por leer, más tarde se le olvida. Entonces la lección de hoy es, ¿quiere ser próspero? Empiece a obedecer, como Cristo ordenó, a Yahweh, sus mandamientos. ¿Difícil obedecerlos? ¿Difícil no robar? O si lo ponemos a ¿Difícil práctica, amar al prójimo? ¿Difícil honrar a Dios?
Difícil, no es difícil. Lo que pasa es que ni nos acordamos y por eso es que el ser humano tiene que vivir cada día viviendo su propio afán de lucha en lucha y de problema en problema. ¿Ok? Vamos a ponernos aquí un momentito. Vamos a ponernos aquí un momentito. Voy a cerrar acá un segundito. A ver si vamos a entrar acá un segundo. A ver si lo logramos porque dirija sus miradas y acá un momentico, por favor. Vamos a cantar esta canción y quedamos despedidos por hoy. Tírala. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo precio del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. En un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, que quería salvar. Sangre que me derramó, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.